La infancia y la aparición. Siempre he pensado que la memoria es un artefacto traicionero. Nos devuelve los recuerdos con un filtro de colores cálidos, como si el pasado estuviera hecho de azúcar y luz de atardecer. Pero hay veces en las que ese filtro se rompe, y lo que queda al descubierto es una imagen muy distinta, una que preferirías no haber visto nunca. Mi nombre es Sofía. Crecí en un barrio de casas bajas, con jardines pequeños y calles que olían a tierra mojada después de la lluvia. Era un lugar donde los niños jugábamos hasta que las farolas se encendían y donde los vecinos se cuidaban unos a otros. O al menos, eso era lo que yo creía. En ese barrio, había un chico que venía los fines de semana. No vivía allí permanentemente, pero su familia sí. Sus abuelos tenían una casa al final de la calle, con un portón verde que siempre crujía al abrirse. Él llegaba los viernes por la tarde y se marchaba los domingos al anochecer. Yo debía tener unos 12 o 13 años cuando empecé a notar su presencia. Su nombre era Sebastián, o al menos, eso es lo que recuerdo que me dijo una vez. Tenía el rostro redondeado, casi infantil, una mirada clara que parecía brillar incluso en los días nublados, y una forma de hablar pausada, como si midiera cada palabra antes de soltarla. Era callado, muy callado. Mientras el resto de nosotros corríamos, gritábamos y nos caíamos de las bicicletas, él se quedaba de pie junto al muro de su casa, con las manos en los bolsillos, observando. Al principio, no le prestaba atención. Para mí, era solo un chico mayor que no se integraba. Pero con el tiempo, empecé a notar que su mirada me seguía a mí con más intensidad que a los demás. Cuando yo saltaba a la comba, él estaba allí. Cuando jugaba al escondite, lo encontraba escondido en un lugar desde el que pudiera verme. No era amenazante, o al menos no lo percibía así en aquel entonces. Era solo, extraño. Pero los niños somos expertos en normalizar lo anómalo. Un día, se acercó a mí mientras yo ataba los cordones de mis zapatillas. Me preguntó mi nombre, aunque ya lo sabía. Yo se lo dije, y él sonrió. Era una sonrisa tímida, casi insegura. A partir de ese momento, comenzó a hablarme con más frecuencia. Me contaba cosas de su colegio, de su barrio de verdad, de sus padres. Nunca hablaba de sí mismo con demasiado detalle, pero yo no lo notaba. Yo solo veía a un chico mayor que me trataba con amabilidad, que me regalaba chicles de fresa y que me esperaba a la salida de la escuela los viernes. Mis padres no desconfiaban. Él era el nieto de los vecinos de toda la vida. Era el chico tranquilo, el que no daba problemas. ¿Cómo iban a pensar mal de él? Recuerdo una tarde en particular. Habíamos ido a la tienda de la esquina a comprar helados, y al regresar, nos sentamos en un banco que había bajo un árbol grande. El sol se filtraba entre las hojas y dibujaba manchas de luz en el suelo. De repente, sin previo aviso, se inclinó y me besó. Fue un beso rápido, ligero, como el roce de una pluma. No supe cómo reaccionar. Me quedé paralizada, con el helado derritiéndose entre mis dedos. Él solo sonrió y dijo que era un secreto entre nosotros. Yo no entendí del todo lo que había pasado. Tenía 14 años, y mi experiencia con los besos era prácticamente nula, pero recuerdo que no me sentí mal. Me sentí especial, elegida. Esa es la trampa de la adolescencia, confundir la atención con el cariño, y el cariño con algo que no siempre es inocente. Sin embargo, no todo fue un cuento de hadas. Había un chico en el barrio, unos años mayor que yo, que ejercía como una especie de vigilante no oficial. Él veía todo, lo sabía todo. Una vez, lo vi acercarse a Sebastián con el ceño fruncido. No escuché toda la conversación, pero alcancé a oír una frase que se me quedó grabada. ¿Qué te dije sobre meterte con estas niñas? Sebastián bajó la mirada y se alejó. Yo no entendí por qué ese chico le hablaba así. ¿Acaso había hecho algo malo? En mi mente ingenua, solo éramos amigos que compartían helados y paseos. Con el tiempo, Sebastián dejó de venir tan a menudo. Primero fueron fines de semana alternos, luego uno al mes, y finalmente, desapareció por completo. Yo seguí con mi vida. Entré a la secundaria, hice nuevos amigos, tuve mis primeros novios formales. El barrio siguió siendo el mismo, pero él ya no estaba, o al menos, yo ya no lo buscaba. Las tardes de juego se convirtieron en tardes de estudios, y luego en noches de fiesta. Mi infancia quedó atrás, y con ella, el recuerdo de aquel chico de ojos claros que me besó bajo un árbol. Nunca pensé que volvería a verlo.
Nunca pensé que aquella figura borrosa del pasado regresaría para sacudir los cimientos de mi presente, pero el destino, o quizá la obsesión, tiene formas retorcidas de reescribir la historia. Los años pasaron como agua entre los dedos. Terminé la universidad, conseguí un trabajo, me mudé a un apartamento en el centro, aunque siempre regresaba a casa de mis padres los fines de semana. El barrio había cambiado, pero la casa de los abuelos de Sebastián seguía allí, con su portón verde y su jardín descuidado. Yo no pensaba en él. Era un recuerdo empaquetado en el ático de mi mente, polvoriento y olvidado. Hasta que un día, hace unos meses, el pasado llamó a mi puerta de la manera más inesperada. Llegaba a casa después de una jornada larga y agotadora. Eran casi las 8 de la noche, y el cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados. Estacioné mi coche frente a la entrada, cogí mi bolso y me dispuse a bajar. Fue entonces cuando vi un coche detenerse a pocos metros del mío. No le di importancia al principio, pero cuando vi la figura que salía de ese vehículo, algo en mi interior se tensó. Era él, Sebastián. Había envejecido, pero conservaba esa misma expresión suave, esa mirada clara que ahora, sin embargo, parecía tener un brillo distinto. Un brillo que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. Se acercó a mí con pasos rápidos, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento. Me había arrinconado entre la puerta abierta del coche y el lateral del vehículo. No podía moverme. ¿Cuánto tiempo, Sofía?, dijo, con una voz que intentaba sonar amistosa, pero que tenía un dejo de urgencia. Deberíamos ponernos al día. Han pasado muchos años. Yo asentí con la cabeza, pero mi instinto ya estaba gritándome que algo no encajaba. Su rostro no mostraba emoción. Sus labios sonreían, pero sus ojos miraban a través de mí. No me veían a mí, veían algo más, algo que yo no podía comprender. Era como si estuviera mirando un recuerdo, no a una persona real. Intenté mantener la calma. Le pregunté por su vida, por su trabajo, por cualquier cosa que me diera una pista de quién era ahora. Pero él respondía con evasivas, con frases cortas que no llevaban a ninguna parte. Entonces, como un reflejo de supervivencia, le pregunté si tenía Instagram. Quería una foto suya, quería tener algo que pudiera mostrar a alguien en caso de que necesitara ayuda. Él negó con la cabeza, no uso redes sociales. Mi trabajo no me lo permite. Supe que mentía. No había ninguna razón lógica, pero lo supe. Sin embargo, no insistí. Recordé que su prima, con la que había crecido, sí tenía cuenta en Instagram. Podría buscar una foto de él allí si llegaba el momento. Me despedí con una excusa cualquiera, diciendo que tenía que cenar y que estaba cansada. Entré en casa y cerré la puerta con doble vuelta. Me apoyé contra la madera y respiré hondo. ¿Por qué me había afectado tanto? ¿Por qué sentía que había esquivado una bala sin saber siquiera de dónde venía? Esa noche, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté, y al otro lado escuché su voz. Me propuso dar un paseo por la playa al día siguiente, para caminar y charlar tranquilamente. Antes de que pudiera articular una respuesta, lanzó una pregunta que me dejó helada. ¿Confías en mí, Sofía? El silencio se hizo en mi cabeza. ¿Confiar en él? ¿Por qué me preguntaba eso de repente? ¿Quién formula una pregunta así sin contexto, como si estuviera poniendo a prueba mis límites? Mi mente empezó a divagar. Recordé aquel beso en el banco, los paseos, las miradas. Y también recordé la advertencia de aquel chico del barrio. ¿Qué te dije sobre meterte con estas niñas? De repente, todo empezó a cobrar un sentido que no me gustaba. Le dije que lo llamaría más tarde, que tenía que atender otra cosa. Fue entonces cuando su voz cambió. Se volvió cortante, fría. ¿Qué quieres decir con que me llamarás más tarde? Estamos hablando ahora. Su tono se había endurecido, como si un interruptor se hubiera activado dentro de él. Le aseguré que le devolvería la llamada, aunque sabía que no lo haría. Tras unos segundos de tensión, se calmó y colgó, pero no se rindió. Los mensajes de texto comenzaron a llegar. Primero, uno inocente. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Luego, otro más insistente. Llevo años pensando en ti. Yo respondí con cautela. Han pasado más de 14 años. Es probable que ya no seas la misma persona que conocí. Él, entonces, empezó a enumerar todas las cosas que le gustaban de mí. Cosas que yo no recordaba haberle contado nunca. Detalles de mi infancia, de mis gustos,
de mis miedos. Era como si hubiera estado tomando notas durante todo aquel tiempo, y entonces, sin saber por qué, le hice la pregunta que cambiaría mi percepción para siempre: ¿cuántos años tienes? Hubo una pausa. Luego, su respuesta llegó en forma de número: 37. Yo tengo 29. 8 años de diferencia. Hice el cálculo mental y el suelo pareció hundirse bajo mis pies. Si yo tenía 14 años cuando me besó, él tenía 22. 22 años. Un adulto, un hombre hecho y derecho. Y yo, una niña que aún jugaba con muñecas. Todo aquel tiempo, yo había creído que era solo un par de años mayor. Quizá 16 o 17 como máximo. Pero no, él tenía 8 años más que yo. Y en ese momento, mi cerebro empezó a reescribir todos los recuerdos. Las miradas ya no eran tímidas, eran vigilantes. Los paseos ya no eran amistosos, eran acechos. Los besos ya no eran inocentes, eran la marca de un depredador que sabía exactamente lo que hacía. Me sentí enferma, me sentí sucia, pero, sobre todo, me sentí ingenua. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude permitir que alguien así se acercara tanto? Lo que no sabía entonces era que aquella noche no sería la última vez que su sombra se cruzara en mi camino, y que la verdad sobre su obsesión era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Aquel reencuentro me dejó descolocada durante días. No podía dejar de dar vueltas a los números, a las fechas, a las edades. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sin expresión y sentía su voz preguntándome si confiaba en él. La respuesta era clara: no, pero la pregunta en sí misma ya era una advertencia. Las personas que necesitan preguntar eso suelen ser las que menos merecen una respuesta afirmativa. Dejé de responder a sus mensajes. Me bloqueé el número y pensé que con eso bastaba. Pero el mundo es un lugar pequeño, y las obsesiones no se disipan con un simple bloqueo. Un día, mientras revisaba Instagram, recordé que su prima publicaba fotos familiares con cierta frecuencia. Entré a su perfil y busqué entre sus publicaciones. Allí estaba, una foto reciente de él, sonriendo junto a sus primos en una reunión. Era la misma cara, los mismos ojos claros, pero ahora yo veía en ellos algo que antes me había pasado desapercibido. Una frialdad, una distancia, como si estuviera posando para una fotografía de policía. No sé qué me impulsó a hacer lo que hice a continuación. Tal vez fue el instinto, o tal vez una corazonada que llevaba años gestándose. Tomé una captura de esa foto y se la envié a mi exnovio, un chico con el que había tenido una relación años atrás y con el que aún mantenía una amistad cordial. No le di ninguna explicación, solo le envié la imagen. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Ese es el tipo que intentó meterse en tu patio trasero. Leí el mensaje una vez, luego 2, luego 3. Las palabras no cambiaban, pero su significado sí. De repente, todo encajó como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba montando. Varios años atrás, cuando todavía salía con mi exnovio, viví una noche que nunca logré entender del todo. Él llegó a mi casa borracho, enfadado porque me había negado a salir a verle. Se plantó debajo de mi ventana y empezó a llamarme a gritos. Yo me quedé dentro, sin intención de ceder, pero de repente, su voz cambió. Se volvió seria, alerta. Me pidió que saliera urgentemente. Cuando abrí la puerta, mi exnovio estaba pálido. Me contó que había visto a un hombre saltar la valla de la casa vecina y dirigirse hacia mi jardín trasero. No podía ver su rostro porque la noche era muy oscura, pero notó su silueta moviéndose con sigilo. Mi exnovio gritó: ¿qué estás haciendo? El hombre se quedó paralizado, tartamudeó algo sobre estar cortando camino para llegar al otro lado de la calle, y luego dio media vuelta y se fue en la misma dirección de la que había venido. En aquel momento, no le di importancia. Pensé que sería algún ladrón, algún borracho perdido o un vecino despistado. Pero mi exnovio siempre insistió en que aquella noche había algo raro. No venía de la calle, me dijo, venía de tu jardín. Y cuando lo vio, no salió corriendo, se fue andando, como si no le importara que yo lo hubiera visto. Ahora, con la foto de Sebastián en mi pantalla, todo cobraba un nuevo significado. La misma persona que me había besado cuando yo era una niña, la misma que me había arrinconado contra mi coche años después, era también la que había estado merodeando alrededor de mi casa en la oscuridad. Y lo más aterrador era pensar que aquella no fue la única vez. ¿Cuántas noches se habría quedado fuera, mirando mi ventana,
esperando el momento adecuado. ¿Cuántas veces había estado allí sin que yo lo supiera? Recordé los mensajes que me envió aquella noche del reencuentro, su insistencia en saber si confiaba en él. Ahora entendía por qué lo preguntaba. No era una pregunta casual, era una prueba. Quería saber si yo era consciente de su presencia, si había notado algo, si estaba alerta. Mi negativa a responderle con un sí rotundo lo enfureció porque significaba que su control se estaba resquebrajando. El estómago se me revolvió. Sentí un vacío inmenso, como si alguien hubiera extraído todos mis órganos y los hubiera sustituido por hielo. Aquel chico de la infancia no era un amigo olvidado, era un acechador. Un hombre que había esperado más de una década para volver a cruzar mi camino y que durante todo ese tiempo, quizá, nunca se había ido realmente. Llamé a mi exnovio para confirmarlo. Él me aseguró que nunca olvidaría aquellos ojos. Aunque la noche era oscura, cuando el hombre se giró para huir, la luz de la farola iluminó su rostro por un instante. Eran unos ojos muy claros, me dijo. No los he olvidado porque no eran normales. Parecían brillar en la oscuridad. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sillón, mirando al techo. Las lágrimas no llegaron. Estaba demasiado aturdida para llorar. Solo sentía una rabia fría y una pena profunda. Pensé en la niña que fui, en la confianza que tenía en los demás, en los paseos que di con él sin saber que estaba caminando junto a un depredador. Desde aquella noche, he tomado precauciones extremas. He cambiado las cerraduras de mi casa, he instalado luces con sensor de movimiento y he comprado una cámara de seguridad que apunta a mi jardín. Pero sé que nada de eso me devolverá la tranquilidad, porque la verdadera seguridad no está en las cerraduras ni en las alarmas. Está en la capacidad de reconocer el peligro a tiempo, y yo fracasé en ello durante demasiados años. Sebastián ya no se ha vuelto a comunicar conmigo, pero su sombra sigue ahí, en cada coche que se detiene frente a mi casa, en cada ruido que escucho al anochecer. Me pregunto si algún día volverá a aparecer, si su obsesión ha llegado a su fin o si solo está esperando el momento oportuno. Lo que sí sé es que no volveré a ser aquella niña ingenua que confundía la atención con el cariño. Si alguien escucha esta historia, quiero que les sirva de advertencia. Las personas no siempre son lo que parecen. Las miradas tímidas pueden ocultar intenciones oscuras. Y las preguntas como ¿confías en mí? Nunca vienen de quien realmente merece tu confianza. A veces, el peligro no tiene rostro de monstruo, tiene rostro de vecino, de amigo, de aquel chico callado que te regalaba chicles y te besaba en secreto cuando aún no sabías lo que era el miedo. Por eso, Sebastián, si por casualidad llegas a escuchar estas palabras, quiero que sepas una cosa, no me busques más, no te acerques a mi puerta ni a mi ventana, no me llames ni me escribas. El tiempo que perdí contigo en mi infancia ya no lo recuperaré, pero el tiempo que me queda me pertenece solo a mí. No nos volvamos a encontrar.